Es muy probable que seas una de esas personas que se acercaron a Wonder Man después de ver la buena recepción en redes sociales y YouTube, pero que, al terminar la serie, te hayas quedado con una sensación quizás no tan satisfactoria después de todo. Hoy vamos a hablar de esos factores que, en mi opinión, terminaron afectando la calidad de esta serie. Decisiones creativas que han sido muy celebradas por algunos críticos y espectadores, pero que a muchos otros nos dejaron con auténtica cara de ¿What? Así que ya lo sabes, si no quieres perderte de todo lo nuevo que nos trae el Cine Geek, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. En el video anterior hablamos de cómo esta entrega, en términos generales, y aún sin repetir la ya conocida fórmula superheroica de Marvel, consiguió atraparnos gracias a la increíble interpretación de sus personajes y a una trama bastante sólida y humana, que mezclaba un poco de todo, drama, humor y ciencia ficción, incluso dotándola de un cierto tono de falso documental, contándonos sobre cómo estos actores emergentes luchan por hacerse un lugar dentro de la industria de Hollywood. También repasamos brevemente la historia de Simon Williams en los cómics, un tema bastante interesante, que si llama tu atención, te recomiendo pasar por la primera parte de este análisis, donde resumo de forma rápida y concisa su primera aparición, y el punto en el que se encuentra actualmente en las viñetas. Por eso, en este video voy a dedicar estos minutos únicamente a ayudarte a identificar cuáles fueron esos aspectos de la serie que, o bien te hicieron mirar el reloj, o te llevaron a preguntarte, ¿qué ven exactamente todas esas personas que sitúan a Wonder Man como uno de los mejores productos de Marvel Televisión? Hablemos entonces del episodio 4. Y ya sé que esto puede ser una opinión impopular, porque he visto muchos análisis en internet, incluidos los de algunos youtubers a los que respeto mucho y con los que suelo coincidir, que lo colocan como uno de los mejores capítulos de la serie. A ver, dejemos algo claro, el episodio por sí solo puede funcionar, y su esencia es importante para entender por qué existen regulaciones que prohíben que personas con superpoderes trabajen dentro de la industria cinematográfica. Hasta este punto todo bien, el problema viene cuando lo colocas en medio de la serie. Veníamos de 3 episodios muy sólidos, que nos tenían completamente enganchados a la historia de Simon y Trevor, dos personajes que, sin ser de los más populares del UCM, habían logrado capturar la atención del espectador de una forma increíble. Y pienso que meter este capítulo justo en ese punto, al menos a mí, me sacó por completo de la narrativa que la serie venía construyendo. Entiendo que esta información es clave para desarrollar el conflicto principal de Simon como actor con habilidades que amenazan su carrera, pero sinceramente, es algo que se podría haber contado en 5 o 10 minutos sin romper la conexión que ya se había generado con los personajes, en tan solo 3 episodios. Por otra parte, el capítulo empieza contándonos la historia de DeMar Davis, un portero de un club nocturno en Los Ángeles. Un hombre feliz con una vida sencilla, que tras entrar en contacto con una sustancia tóxica de Roxxon, descubre que su cuerpo puede funcionar como un portal, permitiendo que personas y objetos lo atraviesen. Después de usar sus poderes para salvar a varias personas durante un incendio, el actor Josh Gad lo convence de dejar su trabajo y adentrarse en el mundo del cine. Poco a poco, Davis se va acercando a la industria, hasta que consolida el personaje de Dorman con el que logra alcanzar la fama. Después de eso, el personaje vive su momento como estrella, hasta que poco a poco empieza a darse cuenta de lo efímero que es este negocio, y de cómo lejos de encontrar la felicidad, termina viéndose a sí mismo como un chiste, producto de los comentarios tóxicos a los que están expuestas las celebridades. Hasta ese punto, el episodio parecía querer contarnos la historia clásica de alguien que se deja deslumbrar por la fama, solo para acabar aplastado por el monstruo que ésta conlleva. O al menos eso era lo que creíamos, ya que, por alguna razón, el desenlace toma un rumbo completamente distinto al que la historia venía construyendo. Durante un rodaje, Davis utiliza sus poderes y termina enviando a su amigo Josh Gad a un paradero desconocido. Este evento obliga a los grandes estudios de Hollywood a firmar la llamada cláusula del portero, un documento que básicamente elimina la posibilidad de que personas con habilidades extraordinarias participen en producciones cinematográficas. El problema es que toda la trama que nos mostraba como las decisiones de Davis lo llevaban a una vida infeliz pese a haber alcanzado la fama, no tiene una repercusión real en la moraleja del episodio. Al final, todo se reduce a un accidente provocado por un individuo con superpoderes dentro de la industria, que sirve como detonante para expulsar a los superhumanos del cine. Es un final inesperado que le quita mucho sentido a un capítulo que se toma casi 30 minutos en construir a un personaje, del que en la práctica, solo se aprovechan los últimos 5 o 6 minutos para alimentar el conflicto central de la serie. En resumen, para mí, es un episodio que rompe el ritmo de la trama, cuenta una historia de la que solo importa su final, y nos hace perder tiempo valioso con los personajes que realmente queríamos seguir viendo en pantalla. Ahora, sobre el episodio 5, tengo que decir que gran parte de lo negativo que le encuentro a este capítulo se lo atribuyo directamente al episodio 4. Porque después de sacarme por completo de la serie,
aquí nos encontramos con un episodio de ritmo mucho más rápido que los anteriores, con una comedia más física y una historia que, en mi opinión, no aporta demasiado al conjunto. El episodio arranca con nuestros personajes celebrando que han sido aprobados para un segundo casting en la película de Wonder Man. Mientras están en un bar, se les acerca un tipo sospechoso y queda claro que tiene un pasado con Trevor, y que las cosas entre ellos no terminaron nada bien. Poco después vemos a Trevor siendo golpeado en un callejón por estos matones, hasta que, cuando están a punto de acabar con él, Simon usa por primera vez sus poderes en combate. Es una escena que funciona muy bien dentro del tono de la serie, y que al menos en mi caso, cumple con las expectativas que tenía para este personaje. Hasta ese momento, el capítulo seguía la línea de los episodios anteriores, sumando un poco más de fisicalidad y mostrando ese lado más oscuro de la vida de los actores en Hollywood, fuera de los focos y las cámaras. Pero lo que viene después es algo que, al igual que el episodio anterior, considero completamente innecesario. La historia continúa con nuestros protagonistas persiguiendo a un joven quien había grabado a Simon usando sus habilidades, y que ahora lo extorsionaba para que recuperase su moto, robada por unos terribles fabricantes de gomitas con tajín. Entiendo que la intención del episodio era volverse cada vez más impredecible, y construir un clímax donde la noticia de que la nueva audición había sido adelantada para ese mismo día, fuera algo que llevara a Simon al punto del colapso. Pero lo peor es que, después de la escena en la que presentan a los chicos de los dulces, todo empieza a juntarse de una forma muy forzada. De repente, los matones llegan al lugar porque el guión así lo decía, y al mismo tiempo, la policía aparece tras ser contactados por una vecina que aseguraba, los chicos estaban envueltos en algo ilegal. Un cierre que básicamente replicaba el desenlace final de She-Hulk, donde el conflicto no paraba de escalar cada vez más, hasta caer en lo ridículo. En lo personal, no creo que esta serie necesitaba abandonar el enfoque tan maduro que venía construyendo, para caer en este tipo de comedia. Todo esto podría haberse reemplazado por algo mucho más acorde a la trama central, involucrando más el mundo del cine y el día a día de los actores emergentes, un tema infinitamente más interesante que los chicos del tajín. Ahora, cayendo en un terreno todavía más personal, hablemos de los poderes de Wonder Man. Porque ya en el video anterior comentábamos que, más que una simple característica del personaje, sus habilidades funcionan como el conflicto central de la trama, y en eso la serie acierta bastante, sobre todo al representarlos de una forma que se siente distinta a todo lo que hemos visto en el UCM hasta ahora. Pero claro, la pregunta inevitable es, ¿de dónde salen? Y créanme que lo entiendo. Estoy consciente de que esta no es una serie de orígenes, y más bien es la historia que nos cuenta el clímax en la carrera de Simon Williams. Pero aún así, después de haberme dado media hora dedicada a un personaje tan irrelevante como Dorman, siento que perfectamente podrían haberme explicado en 15 minutos la procedencia de los poderes de Simon. Y es que, si Wonder Man fuera una serie bajo cualquier otro sello, ese misterio alrededor del origen de sus habilidades no me habría molestado lo más mínimo. De hecho, incluso podría haber jugado a favor, generando intriga y manteniéndome enganchado. El problema es que esta serie no existe en el vacío, y por muy original que sea, forma parte de un universo compartido, y la propia dirección es perfectamente consciente de eso, y no por nada Trevor aparece como parte del elenco. Entonces, cuando presentas a un personaje que para muchos es completamente nuevo, y haces tanto énfasis en la importancia y el impacto de sus poderes dentro de la trama, pero decides no explicar su origen, ahí es donde para mí aparece el fallo. Y no lo digo por capricho. El problema es que Marvel lleva tiempo intentando alejarse de esos productos sin demasiado sentido, donde de repente cualquiera es científico, cualquiera es mago, o peor aún, te conviertes en heroína porque heredas un brazalete mágico, pero luego resulta que en realidad eres un ser de otra dimensión, solo para darte cuenta de que al final también eres mutante. En fin, un universo donde cada vez ser alguien extraordinario importa menos, y eso ha afectado bastante la credibilidad de la franquicia. Lo más irónico de todo es que incluso Dorman, en su propio episodio, recibe una microexplicación sobre sus poderes, y te prometo que no voy a volver a mencionar el capítulo 4, ese especial de Marvel que lanzaron solapadamente dentro de esta serie porque, seamos honestos, de publicarlo por separado no lo iba a ver ni el director. Volviendo al punto, no pedía una gran revelación. Con una simple pista habría sido suficiente, que nos dijeran que Simon era mutante, o que estuvo expuesto a algún experimento, o que tiró la basura en el mismo tanque de Roxxon. El caso es que, para los que llevamos con Marvel desde el 2008, hubiese sido bueno encontrar sentido en lo extraordinario de este personaje, para poder desligarlo de ese universo enorme, saturado de personajes, donde cada vez se diluye más la importancia de los orígenes de esta franquicia. Y creo que en ocasiones es necesario sentarnos a pensar que, gran parte de lo que nos hizo enamorarnos de Marvel, fue que sus historias supieron construir poco a poco, la idea de que todo esto podía sentirse real. Tan real como caminar por la calle y pensar que, en cualquier momento, un tipo con una armadura podría estar sentado tranquilamente en el cartel de tu pastelería favorita. En resumen, creo que Wonder Man no es un producto perfecto, pero sin duda, logra meterte en su historia y engancharte con sus personajes.
Una serie de la que no se esperaba demasiado y que, a pesar de verse afectada por estos 2 episodios, termina colocándose muy arriba dentro del catálogo de series de Marvel. Por eso aquí, en The Freaky Frame Show, a esta serie le damos un sólido 8 de 10. Pienso que, de no haber visto antes la opinión de la crítica especializada, probablemente le habría dado una puntuación aún más alta. Y es que ver a medios tan confiables colocarla como uno de los mejores productos de Marvel, me hizo llegar con las expectativas de no encontrar estos fallos que, al menos para mí, fueron bastante evidentes. Aún así, te recomiendo que la veas y me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta serie era lo que Marvel necesitaba? ¿O es simplemente otro producto más para el catálogo de Disney Plus? Sea cual sea tu respuesta, te aseguro que la estaré leyendo. Así que asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campanita, para que no te pierdas de nuevo contenido cinéfilo cada semana. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.